Muy bien, vamos a dialogar ahora con Alejandro Wagner, quien es director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Acero. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Darío, gracias. Por suerte, acá dentro de todo lo desafiante y lo delicado y el sufrimiento de estar tantos meses encerrados, en nuestra región específicamente, estamos bien dentro de todo, por suerte, cuidándonos. Y bueno, respecto al título, con el desafío de ahora liderar al acero que tiene mucho por hacer. Sí, justamente te quería iniciar la entrevista preguntándote, que sos el flamante director ejecutivo, y un poco conocer cuáles son tus expectativas o los desafíos que crees que debes afrontar en esta etapa. Bien, son muchos y de diferente índole. La realidad es que estos organismos, estas asociaciones gremiales, como se les llama en diferentes países, tienen un peso relativo disímil, diferente, depende del país, depende de la industria. Yo, como sabrás, Darío, trabajé toda mi vida en el sector privado y después trabajé unos años en el sector público también. De alguna manera está ese tercer actor, que es este tipo de asociaciones que están en el medio, ¿no? que hacen de nexo entre el Estado y el sector privado, dos mundos paralelos que a veces parecen tan diferentes, pero que después se conectan permanentemente en cualquier actividad económica, social, en cualquiera. Prácticamente siempre digo que el Estado nos rige más o menos dependiendo del país, pero más o menos de manera directa o indirecta en muchas de las cosas que a veces hasta ni nos damos cuenta. Sí, sí. Entonces, la realidad es que, bueno, está el Estado del sector privado, donde yo trabajé, y ahora me toca en el medio. Entonces, de alguna manera, eh, puedo trabajar con los dos mundos de manera equilibrada. Y el desafío conceptualmente, primero, es ese, ¿no? El de tratar de hacer esa conexión de diferentes temáticas entre el sector privado y el público, pero el desafío doble acá en el acero es hacerlo de manera regional, que ahí ya es un mundo más inexplorado aún, me parece, porque obviamente actuar dentro de un país es ya desafiante de por sí, en un país latinoamericano mucho más desafiante, en un país latinoamericano con pandemia más aún, y bueno, imagínate en un organismo latinoamericano, es un desafío mayúsculo, así que muy entusiasmado. Básicamente tenemos mucha agenda activa de la más tradicional, que Alacero viene trabajando con las cámaras locales hace muchos años, que es básicamente todo lo que es la defensa de la industria y la comunicación de nuestra industria siderúrgica, de nuestra cadena de valor, el valor que genera, el empleo que genera, comunicarlo eso permanentemente. ¿Para qué comunicarlo? Bueno, básicamente para que aquellos que generan políticas públicas tengan dimensión del impacto que genera económica, ambiental y socialmente cada una de nuestras socias. Y de vuelta no hablo solo de la industria siderúrgica, sino de toda la cadena de valor. De toda la cadena de valor me refiero, por ejemplo, a sectores como automotriz, línea blanca, la construcción, gran generador de valor, de empleo, de calidad en nuestra región. Entonces, bueno, defender todos los intereses es algo mayúsculo, como decía, y ahora también hay una agenda, si a esa le llamaba más tradicional, por así decirlo, una etiqueta, ahora en los últimos años y específicamente por ahí acelerado por la pandemia, hoy también ocupa un espacio muy importante y preponderante en nuestra agenda, en la de nuestros socios y por ende en la de el acero, la agenda más de medioambiental y social, ¿no? Todos los temas en lo social y que están también muy interconectadas, los tres, ¿no? Lo económico, lo social, lo que se dice los tres, la triple bottom line, le dicen los americanos, pero básicamente es comprender ya de manera totalmente comprobada que las empresas antes actuaban con un mandato económico, prácticamente esa era la agenda primordial de una empresa que, por definición, ya el capitalismo generaba valor económico, y hoy ya parece comprobarse que no alcanza con generar solo valor económico. Por supuesto que es una condición suficiente, porque si no genera valor económico, posiblemente es algo que sea una ONG, no va a existir más, pero además de generar ese valor económico, ya es un mandato de nuestras sociedades, específicamente o especialmente de las generaciones nuevas posiblemente, pero la verdad es que ya es un mandato trabajar económicamente, socialmente y cuidando el planeta. Entonces, esa agenda, por ende, más aún en una industria tan importante y tan pesada como la nuestra,
esa agenda va a ser primordial para todas las acciones y comunicaciones y programas que hagamos, insisto, de lo que ya teníamos más lo nuevo que vamos a hacer en los próximos años va a estar siempre enmarcada en esos 3 ejes fundamentales. Y desde tu experiencia en el ámbito privado fundamentalmente y público, ¿cómo crees que deberían funcionar los estados con respecto a la industria? Bueno, ahí un poco te mencionaba un título, ¿no? La realidad es que los estados tienen que, a mi manera de verlo, trabajar en conjunto con el sector privado. Digamos, no, por eso yo te decía que estas asociaciones, perdón, tienen un rol fundamental en tratar de conectar esos dos mundos. Yo compruebo en la práctica que es difícil esa comunicación, pero es imprescindible. Y el COVID nos mostró eso también, ¿no? Por eso yo decía al principio con Gabriel, antes de que empiece la conversación formal, les decía, mi visión es más optimista en el sentido que a pesar de todo lo que estamos sufriendo por el COVID, creo que la enseñanza que yo estoy viviendo, y no enseñanza solo moral, sino pragmáticamente entendiéndola, es que el Estado y el privado deben trabajar en conjunto. Entonces, de vuelta, ahí está el tercer actor, que es una asociación como esta, de poder conectarlos. Y obviamente, si el sector privado, su mandato principal será generar valor económico, generar empleo para poder generar ese valor económico, generar conocimiento, aplicar tecnología, invertir, a través de no solo lo económico, sino además ahora aún más desafiante, cuidando el planeta y cuidando a sus sociedades, bueno, más que nunca entonces necesitamos que el Estado también vea eso, que capte ese valor y que dé las condiciones necesarias para que esa empresa pueda generar ese valor económico, ambiental y social. Entonces, ¿qué ejemplos típicos que continuamos trabajando y comunicando siempre en Latinoamérica, especialmente? Reformas tributarias, que la carga impositiva le dé respiro, sea justa y necesaria, digamos, para el sector privado, que pueda operar de manera económica y social y ambientalmente viable, que el Estado sea un facilitador y no una traba. Eso creo que es resume muy bien lo que creo que el Estado debe hacer. Debe regular, por supuesto, debe generar las condiciones justas y favorables. Cuando digo justas, es también no solo dentro de su operación de un país, sino también, y ahí de vuelta a la visión latinoamericana o regional, tenemos que entender que hay regiones como Asia que por ahí no tienen las mismas condiciones que generan nuestros estados, entonces eso redobla la apuesta para que el Estado, comunicándose con el privado, pueda establecer las normas más justas para que esa competencia no sea desleal. Hay que competir, por supuesto, y siempre el cliente tiene la posibilidad de elegir, y eso aplica para todo el mundo y en todas las industrias, pero tiene que competir de manera igual. Entonces, bueno, para nivelar esa cancha, es importante que el Estado nos escuche a las empresas nuestras, escuche a la industria siderúrgica o a la cadena metalmecánica, por ejemplo, y capte el valor que genera. Esta industria genera directamente o directa e indirectamente 1.2 millones de empleos altamente remunerados, altamente calificados en la región. Entonces, eso es un valor que no podemos soslayar y no podemos dejar de conversar las políticas necesarias para que eso se mantenga e incluso se incremente. Ese es un ejemplo, y bueno, ahí está detrás, como te decía, los impuestos, las reformas laborales que hay que hacer en esta región. Básicamente, quitarle todo lo que no genera valor al sector privado y facilitarle para que esa cancha se nivele de manera más natural, amén de lo que hagan otros países, otras regiones. Sí, es un equilibrio que hay que lograr porque además no todos los países tienen la misma incidencia del Estado sobre la actividad privada, ¿no? O sea, vos tenés que estar ahí un poco sobrevolando todo para buscar fórmulas que precisamente sirvan al conjunto. Exactamente, bueno, para eso tenemos a las cámaras locales también, ¿no? Que al acero es un paraguas, digamos, que se vincula diariamente. Es más, esta mañana justo tenemos una reunión de equipo, le digo yo, con todos los secretarios regionales, México, Brasil, Argentina, Colombia, República Dominicana, Perú, todos los países, prácticamente todos los países tienen alguna representación mayor o menor, y entre ellos y nosotros somos los que estamos eventualmente detectando cuáles son las problemáticas comunes, donde ahí ya la fuerza es mucho mayor, la necesidad es mucho más imperiosa de comunicarla y de trabajarla con los gobiernos, y después la comunicación entonces debe ser mucho más en conjunto, y después una visión más país por país, en donde, como bien decís, Darío, los problemas de Brasil por ahí no son los mismos exactamente que los de Argentina, o México o Colombia. Entonces, ahí es donde hay una agenda regional y una agenda por país, sin lugar a dudas, y ahí se establecen prioridades. Alejandro,
Hace unos meses desde Alacero se advertía por un cambio en la forma de producir acero justamente en China y pedían a los gobiernos que tomen medidas. ¿Se han avanzado en esto? Seguramente te referís a lo que es, digamos, hay dos temas vinculados ahí. Primero, o tres temas, ¿no? Que yo te fui mencionando y que son, como decía, parte de la agenda principal. Primero es el fair trade, digamos, el comercio justo, primero, ¿no? Digamos que lo que hablábamos un poco más profundidad recién hace unos minutos. Que las condiciones que los estados puedan facilitar sean prácticamente las mismas en cualquier lugar del mundo y después el sector privado se ocupe de la parte productiva y de competir sanamente, digámosle así. Ahí vienen dos temas ligados a eso. Uno es la sobrecapacidad, puntualmente, de la industria, porque el otro puede aplicar a cualquier industria, ¿no? En el caso de la industria siderúrgica, hay un tema muy delicado, muy importante, que hay que seguir trabajando, que es la sobrecapacidad que tiene la industria a nivel global. Y de vuelta, según estudios de la OCDE y de World Steel inclusive, comprueban que en donde más hay una capacidad ociosa, una sobrecapacidad, es en Asia. Entonces, esa sobrecapacidad, ¿por qué es delicada? Por dos motivos. Uno, porque mucho de esa sobrecapacidad termina siendo volcada a Latinoamérica o a otras regiones donde impacta mucho esto de la diferencia en el nivel de la cancha. Entonces vos tenés condiciones asimétricas de competitividad entre Asia y Latinoamérica y encima además tenés sobrecapacidad en Asia que hace que parte de ese volumen que no puede consumir la propia región la terminen volcando sobre otras regiones. Entonces, y además aún con la sensibilidad de la situación entre Estados Unidos y China, termina siendo Latinoamérica uno de los mercados donde esas importaciones o exportaciones de China terminan cayendo a precios que no son competitivos, no son de mercado, y ese es el principal problema. Pero ahí viene, yo decía, tres temas. Ahí viene ligado otro tema que es la agenda positiva y que justamente impacta en lo anterior, que es la agenda de descarbonización del planeta, ¿no? Ustedes saben que está comprobado también que la industria siderúrgica genera entre el 7 y el 9% del total de carbono o de gases de efecto invernadero producidos a la atmósfera. Entonces, tiene un rol y un desafío magnífico la industria para los próximos años de cambiar eso. ¿Cómo se cambia eso? Justamente es, bueno, invirtiendo en tecnologías nuevas, explorando algunas que todavía son de más largo plazo, pero en algunas ya existentes, invirtiendo, cambiando procesos, básicamente utilizando más chatarra para la producción de acero, que es mucho menos contaminante que la producción tradicional o mayoritariamente de alto horno que usa carbón. Entonces, y segundo, para dividirlo en dos grandes ejes, es utilizar mucho más energías renovables. Entonces, China, afortunadamente, está empezando a dar indicios de que, y ahí te conecto los tres temas, ¿no? De que a través con el objetivo de bajar esas emisiones de gas, que obviamente Asia es una de las grandes generadoras, China solo, sin nombrar Asia, China solo fabrica la mitad del acero del mundo. El mundo más o menos fabrica unas 1.880, 1.900 millones de toneladas, bueno, casi 900.000 o 1.000 millones son fabricadas en China. Entonces, China, con el afán de poder empezar a bajar esas emisiones, ha empezado a dar algún indicio de bajar esa producción. ¿De cuáles? De que las usinas que fabrican el acero por ahí más contaminante, porque tienen tecnologías más viejas, son más improductivas, entonces generan más CO2 a la atmósfera. Entonces, si con el objetivo de descarbonización logran bajar parte de esa producción, estarías empezando a solucionar el otro problema, que es la sobrecapacidad, nivelando un poco, y eventualmente también, si fabricamos aceros más verdes, como se dice, más sustentables, también son, en general, eso es un factor extraordinario para nivelar esa cancha también en términos de competitividad. Digamos, todos deberíamos trabajar en un acero igual de verde, igual de sustentable, y de manera tal que después el resto de la competitividad sea dada puertas adentro por cada empresa, que puede eventualmente ser más productiva por otros temas, pero que todos trabajemos sobre un acero sustentable, entonces vas a tener un beneficio para el medio ambiente y eventualmente vas a ir pudiendo corregir esa sobrecapacidad mundial que tenés. Esa altísima producción o significativa de China, ¿cómo pensás que los estados latinoamericanos deberían enfrentarla o si es necesario que la enfrenten y que protejan la producción del continente, ¿no? Bueno, a ver, son las dos cosas, ¿no? Digamos, si hablamos de cancha desnivelada, yo creo que Latinoamérica, por su parte, tiene que hacer su tarea, como hablábamos recién, de trabajar mucho sobre los costos, lo que se llama el famoso costo argentino, hablando de Argentina, o el costo brasilero. Ahora que yo vivo en Brasil, escucho mucho el custo Brasil. Y el custo Brasil es el costo argentino, es lo mismo que escucho en los dos lados. Ahí tenemos un punto de trabajo común, ¿no?
Y eso de vuelta, son impuestos improductivos que no son progresivos, sino todo lo contrario, doble imposición por Estado. Otro tema importante, ¿no? Digamos, saliendo de los impuestos, que por ahí es lo más común y lo más grave, posiblemente, y también es difícil de solucionar, pero se puede con el tiempo, pero también es un tema, por ejemplo, tenemos un costo logístico, cuando hablamos de estas industrias que tienen una alta incidencia en el costo logístico, dentro de nuestros países a veces, entre un estado y otro brasilero, o ustedes también saben más en Argentina, entre una provincia y otra, nos sale prácticamente lo mismo trasladar una bobina, o un planchón, o una varilla de acero, de un camión de 1000 kilómetros en nuestra tierra, sale más caro eso, 2 veces, 3 veces más caro que traer un barco de China con 10 veces más de volumen navegando. Entonces, nosotros tenemos una agenda, deberíamos tener una agenda de bajar el costo latinoamericano, digámosle así, para parte de esa cancha se nivele de nuestro lado. O sea, hay que hacer la tarea de los dos lados. Después hay una parte, quizás lo que vos me preguntabas, Darío, también, de trabajar una agenda más internacional en diferentes ámbitos, como puede ser la OCDE, como puede ser el World Steel, al acero mismo, de trabajar para eventualmente intentar ponernos de acuerdo en la liberación de la cancha del otro lado también, ¿no? Entonces por eso mencionaba esta importancia de quizás trabajar las dos cosas en conjunto, el medio ambiente y la sobrecapacidad, y por ende estás trabajando, al fin y al cabo, ese costo asiático para que sea más parecido. Pero lo importante también de Latinoamérica, y creo que es más urgente, es trabajar sobre el costo de nuestros países, y otro tema fundamental es la infraestructura. En Latinoamérica la logística se encarece porque nosotros no tenemos las rutas adecuadas, no tenemos los puertos adecuados, no tenemos toda la discusión digamos, de la reforma laboral resuelta, amén de los impuestos que ya mencioné 5 veces, pero creo que hay también mucha más agenda para bajar ese costo. Sí, seguramente. Lo que pasa es que son cuestiones que se viene hablando no solo en particular con el acero, sino en toda la industria que por lo menos en la última década y no se llegan a resolver, ¿no? Entonces, entiendo que este retraso en adaptar esas legislaciones van marcando cada vez más diferencia con aquellos países que sí las tienen, ¿no? Coincido. Lamentablemente lo venimos hablando hace muchos años y muchas veces es frustrante ver que no se resuelvan, pero lamentablemente no queda otro camino que seguir haciéndolo, ¿no? Yo no veo otro camino que hacerlo, porque la verdad es que acero vas a necesitar siempre, eso Claro. pareciera que es un dato. El empleo que genera nuestra industria y toda la industria en general, manufacturera, por así decirle, también es altísimo el empleo que genera y la calidad de empleo que genera. Entonces, básicamente creo que la discusión no es si hay que tener acero o no, sino es acero de qué tipo, limpio, y cómo hacemos para que sea competitivo y que no sea una amenaza hacia. Entonces, me parece que, y aparte otra cuestión, ¿no? Hablando más, digamos, si se quiere, de globalización, de geopolítica, también, y esto también tiene que ver con el COVID y con todos los, por ahí, aprendizajes o conclusiones que podemos ir sacando de a poquito, es que el mundo es uno solo, y no solo en términos ambientales, sino en términos comerciales. Entonces, el comercio justo no significa cerrarse, significa justamente abrirse, pero abrirse de manera inteligente. Entonces, ayudar a las industrias que necesitan más apoyo, de vuelta, bajar los impuestos para que puedan producir más, generar más empleo, eso va a ser un círculo virtuoso. Entonces, creo que no es simple hacerlo, por eso, como bien decís, lo venimos hablando hace tantos años, pero si no está resuelto hay que seguir hablándolo y quizás hay que cambiar la forma de comunicarlo, ¿no? Digamos, si no lo estamos entendiendo, y en esto de la comunicación público-privada, si no nos estamos entendiendo, sigamos buscando caminos, canales de conversación que sean diferentes, pero no dejemos de hablar de esto porque es fundamental seguir haciéndolo porque si no, el problema se va a agravar lejos de solucionarse. Sí, lamentablemente eso es lo que uno percibe, ¿no? Como que quedarse, de alguna manera, una figura gráfica, quedarse estancado hoy es atrasarse con una dinámica tecnológica cada vez más acelerada, que también llega a todas las industrias. Otro eje de trabajo nuestro es la tecnología y la innovación, y no como eslogan, sino como realidad. Hoy vino, efectivamente, es el otro factor que no mencionamos en nuestra charla, pero mirá que atinado. Si te estancaste, atrasás. No, ¿cómo? Si me estanco, atrás. Sí, claro, porque el país que elige innovar, primero, vamos a decir la palabra innovación en el más amplio sentido de su significado, es hacer las cosas diferentes. Y además tenés la tecnología disponible cada vez más barata, las tecnologías van creciendo exponencialmente y se abaratan. Entonces, el país o la industria que optan innovar y aplicar tecnología a sus procesos, si vos te estancás, te saca no 1 año, sino 5 años de ventaja. Entonces, yo creo que Latinoamérica, lamentablemente, cada vez se queda más atrasada en algunas cuestiones. Obviamente que hay países y hay industrias que lo han sabido hacer y nos sirven de ejemplo.
para entender que ese es el camino, pero definitivamente hay que seguir trabajando con la tradicional conversación de la reforma laboral, la reforma impositiva, pero ahora la tecnología nos ayuda, pero también nos pone mucha más presión porque nos acelera todos los procesos, para bien o para mal. Entonces, buen punto de que si te estancás, te atrasás. Sí, es una figura así como simple, pero a veces cuesta entender. Y también lo importante es, por ahí, que bueno, vos has estado en el Estado, de alguna manera la lentitud o la parsimonia para tomar decisiones que terminan perjudicando a un montón de trabajadores o posibles nuevos trabajadores. En este sentido, ¿cómo lo ves vos desde Argentina la posibilidad de que crezca esta actividad? ¿La actividad cirúrgica te referís? Perdón. Sí, sí, que genere más empleo. Bueno, de vuelta, es una industria básica esencial. Por decir básica me refiero al eslabón de la cadena que cumple. Obviamente el acero tiene después primero subproductos y después múltiples usos. Vos sabés que el acero básicamente en nuestro país es el 50% aproximadamente se usa para la construcción y 50% para diferentes industrias. Esas industrias son también desde el agro, la maquinaria agrícola, que a la vez ahí está siempre la conexión que me gusta hacer mucho con el agro, que a veces uno en Argentina continuamos discutiendo, por suerte ya menos creo, pero continuamos discutiendo la famosa agroindustria, y bueno, y hoy por suerte se habla mucho más de agroindustria, y encima ahora se habla de agroindustria con tecnología aplicada, y ahí tenés el acero muy presente. El acero en maquinaria agrícola, en agropartes, es uno de los sectores fundamentales de nuestro país, especialmente en Argentina, Brasil. Después tenés línea blanca o automotriz, que son dos sectores más de bienes durables, entonces ahí depende mucho más del consumo, de la actividad económica, y vos ves cómo continúa en la curva del PBI muy, muy pegado. Y la construcción, en el otro gran mundo, donde digamos, el mundo se divide en dos y a la vez la siderurgia trabaja en esos dos sentidos también. En la construcción busca que el acero tenga más uso, por ejemplo, reemplace otros materiales y, por ejemplo, la construcción en acero, la construcción residencial o comercial más bien, sacando las grandes obras, ¿no? Los puentes, los caminos, eso es una agenda mucho más de desarrollo que también es, por supuesto, ultra importante, pero después tenés la construcción más civil y comercial, que es la más liviana, se le llama, que ahí es donde la construcción tradicional de cemento y ladrillo todavía tiene el 95-90% del share de la construcción. Pero hay países como Londres, como Reino Unido, algunos países de Europa que tienen 50% de la construcción de edificios comerciales y residenciales en acero. Entonces, en la construcción, en Latinoamérica tenés muchísimo espacio para crecer en términos de volumen y aplicación de acero en reemplazo de otros materiales. ¿Y por qué además? Porque es mucho más barato y mucho más rápido. En realidad es más rápido y por eso más barato. ¿Sí? Un edificio, una casa, vamos a decir, que se trabaje. Hoy en día en la construcción tradicional, vos la terminás de construir en 1 año y medio, con toda la pelea con el arquitecto, etcétera, y con todo en acero la construís en 6 meses, en un tercio o la mitad del tiempo. Entonces eso hace que sea mucho más barato. Y hoy ya la tecnología y el método constructivo está mucho más desarrollado. Antes por ahí tenías dudas, si uno iba a construir en acero, decía, no, pero no conozco a alguien que me lo instale. Ahora ya hay muchísimo desarrollo en eso y todavía sigue siendo el 5, el 10% en la región versus la construcción tradicional. Entonces, en la construcción, esos son los grandes mundos. Y la industria va por otro lado, el desarrollo es mucho más tecnológico y de aplicar aceros de mucha más alta calidad, mucho más versátiles, mucho más livianos, para aplicaciones ya mencionadas. Por ejemplo, automotriz. La industria automotriz, que está en plena transformación también, por todo este tema de movilidad y autos eléctricos, requiere también que las siderúrgicas desarrollen aceros de alta calidad y más versatilidad para ser aplicados en sus chasis, por ejemplo, o en sus autopartes también, en toda la parte más mecánica. Lo mismo ocurre con la maquinaria agrícola, lo mismo. Cada vez máquinas más livianas y más productivas, con acero más liviano y más ágil, más dúctil. Lo mismo envases, la industria alimenticia también, que se mueve más también con el consumo, pero también cada vez requiere más envases de mayor versatilidad y menor peso y mucho más limpios también, ni hablar cuando es para la industria alimenticia. Entonces ahí tenés la otra parte, la otra 50%, la otra cara de la misma moneda, que es desarrollar más pero mejores aceros para esas industrias. O sea que todo eso redunda en mayor empleo, por supuesto. A tu pregunta, si las condiciones están dadas, por eso digo que tiene que ser definitivamente en esta industria público-privado la discusión,
si los estados acompañan y facilitan ese desarrollo, la siderurgia no tiene mucho más que hacer que invertir, desarrollar y aplicar tecnología para esos dos mundos de construcción e industria. Alejandro, te agradecemos mucho por el tiempo que nos diste y te deseamos lo mejor para tu gestión. Bueno, Darío, Gabriel, a ustedes las gracias por el espacio, el interés. Cuando quieran volvemos a comentar y vamos hablando más de la coyuntura que nos depara nuestro querido continente. Bueno, sí. Bueno, de esta forma despedimos a Alejandro Wagner, director ejecutivo de Alacero.